Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy seguimos con la serie Pintura Gótica y nos vamos a centrar en uno de los nombres más populares y que mejor representados tenemos aquí, quien tiene la suerte de estar en España, en el Prado, que es el Bosco. Como la idea es que siempre estén conectados la mayoría de vídeos del canal, invito a ver el resto de vídeos sobre Van Eyck, Van der Weyden y los que vayan continuando sobre arquitectura o Saseta, que es el próximo que voy a sacar, para poder complementar los huecos que no van a estar en este. Es muy importante también saber que le llamo pintura gótica porque no quiero clasificar de una forma exacta y típica a este tipo de artistas o de estilos. No es correcto llamarlo así, pero mi intención en esta serie de vídeos era trazar una línea un poco más abstracta, un poco más que tenga que ver con lo actual, con si por ejemplo hablábamos de Van der Weyden y le sacábamos los temas religiosos o del contexto y simplemente miramos una composición o una utilización cromática que puede ser muy similar a un expresionismo alemán, como por ejemplo Max Beckmann, o del mismo modo muchas temáticas y costumbres que venían de periodos que diríamos pintura gótica pura, de repente en ese renacimiento flamenco se distorsionan y al mismo tiempo entre estas mismas series de artistas también hay evoluciones, saltos que van conectándose con nuestra propia manera de entender el arte. Siempre vamos reciclando la misma forma de entender el mundo bajo estéticas diferentes. El Bosco es un buen ejemplo, si lo contraponemos a Van Eyck o a Van der Weyden, que serían influencias muy marcadas en esta serie de pintores como el Bosco, porque tenemos el ejemplo de la aplicación matérica un poco más suelta, más diríamos a la prima en ciertas capas de pintura en el Bosco, que en Van Eyck o en Van der Weyden es totalmente opuesto. Se trabaja mucho por veladura, capas muy finas, casi no puedes apreciar la textura de la pintura. Sin embargo, el Bosco trabaja de una forma mucho más suelta, una característica que será muy apreciada a medida que vaya avanzando esa historia del arte hasta nuestros días, ¿no? Uno de los mejores ejemplos también para hablar de esto, aparte de Rembrandt, es Goya. Sin embargo, estas cualidades puramente expresivas o técnicas, que al final también van a condicionar la manera de narrar las historias o de entender la propia pintura, también se entrelazan con motivos que son puramente medievales. Por eso a veces no le encuentro mucho sentido a hacer esta tradición entomológica de la historia del arte, y esa es un poco la idea de esta serie, ¿no? Con esto me referiría, por ejemplo, a cuando el Bosco siempre ha sido clasificado como alguien muy original, cercano al surrealismo, muchas teorías muy alocadas, ¿no? De un visionario, casi algo mágico, y ya si vas tirando el hilo de la conspiración, pues alguien que ha visto los aliens venir y ya los está plasmando. Esta serie de exageraciones que a veces suceden tiene que ver con esta frase que he repetido en otros vídeos anteriormente, de que la originalidad tiene que ver con la ignorancia de quien está mirando la obra. Y esto no va en demérito del artista, al revés, sino para poder comprender bien de dónde sale aquello y por qué la creatividad tiene que ver con compartir, con coger cosas que ya existen y simplemente ir configurándolas de manera que apliquen mejor a nuestro tiempo o tengan que ver con ese punto imprevisible del ser humano que a veces conecta cosas ¿no? De manera inconsciente o subconsciente o consciente, pero sin hacer teorías aquí mega locas de esto, lo que ya sabemos. En el Bosco se ve muy claro con la iconografía medieval, como muchas miniaturas de los códices, de las pinturas que en los monasterios se hacían a pie de página o para adornar algunos libros, algunas Biblias, eran un tipo de dibujos juguetones de quien estaba allí, del monje copista o el ilustrador, que tenían que ver con animalitos que se fusionan, conejitos con espadas, caracoles cagando cosas, caracoles con armaduras, animales, quimeras y un montón de personajes que se mofan de algo, caricaturescos, sexualizados en ocasiones, camuflados ahí entre otros asuntos, y al final tiene ese punto juguetón y en el fondo creativo, pero en un contexto artístico en el cual la obra que se está dibujando y se está plasmando va a estar encerrada en un libro que van a ver 10 personas en toda la vida y que ese libro va a estar sepultado en un monasterio apartado de todo y no va a haber nunca nadie. Esta sería la primera característica que yo apreciaría de la obra del Bosco para entender de dónde viene la pintura en aquel momento. La obra de arte no está hecha ni concebida para que la veamos todos, tal y como sucede hoy, sobre todo a partir del siglo XIX. En ese momento, y en el momento anterior al Bosco, aún más, la obra está destinada a un público muy concreto y será vista en ocasiones muy concretas, a no ser de que la hayas pagado tú, la hayas encargado, la tengas en tu casita y hagas lo que quieras con ella, ¿no? De hecho, también ese concepto de tríptico o políptico tiene que ver con esto. Se abre en ocasiones especiales o para gente que ha pagado por ello o para celebrar algún asunto. Y ya está. La miniatura medieval no la podía ver casi nadie, además, porque tiene que ver con ese contexto del libro cerrado. Esta inspiración es la que va a llevar al Bosco a generar ese imaginario
que nosotros hemos entendido como surrealista, pero que en el fondo está reproduciendo prácticamente tal cual, con una técnica nueva como puede ser el óleo, todo ese bestiario que ya se escondía entre las páginas de los libros y los códices. Por otra parte, una característica que siempre me ha parecido muy interesante del Bosco es como alguien que pertenecía a las capas sociales un poco más moralistas, ¿no? Esa famosa cofradía de Nuestra Señora. Luego explicar un poco mejor esto porque creo que es importante para entender la obra del Bosco, pero en esta introducción de 5 horas que se me está quedando aquí, ya forma parte del vídeo, no hay introducción. O bueno, sí, lo partiremos para hablar de la vida de él un poco. La pertenencia al contexto moral imperante de su tiempo le llevaba a hacer unas obras que en principio son moralizantes porque, por lo que entendemos y lo que se puede colegir de la biografía del Bosco, él creía mucho en las normas religiosas, sociales, la moral del momento, y lo aplicaba de una forma estética que, en lugar de decir lo que tienes que hacer para ser buena persona o cumplir con esos preceptos que ordena tu contexto político, social, religioso del momento, nos decía lo que no tienes que hacer. Y al decir lo que no hay que hacer, cuando uno ve las obras del Bosco, lo que le genera es la sensación contraria, ¿no? El morbo de decir, hostia, esto es lo que yo quiero hacer. Ves el Jardín de las Delicias, las partes donde claramente se está criticando los vicios de la época, que son los mismos que tenemos a día de hoy prácticamente, y uno lo que se ve incitado es a decir, bueno, yo quiero participar de esa fiestuki. Esto va a ser casi una norma en la manera de trabajar a nivel narrativo del Bosco. Me parece muy interesante porque desde el lado contrario, siendo una persona muy purista, lo que ha generado es una sensación de ser totalmente contemporáneo, porque con el tiempo, especialmente en las vanguardias o con ese concepto del artista ya bohemio, desatado, demiurgo, vamos a tener a artistas que reflejan precisamente aquello que consideran que para ser artista hay que hacer, y eso tiene que ver con todo lo que él denunciaba que no, pero estéticamente o narrativamente llegas al mismo punto. Por lo tanto, se genera una unificación muy interesante en cuanto a las temáticas y a la hora de apreciar y confrontar el lienzo, ¿no? Y hablo desde nuestro tiempo, que es desde donde tiene sentido analizar la obra, pero también para entender el contexto donde se creaba. Lo mismo sucede con las metáforas de la piedra de la locura, que se han interpretado de forma muy errónea a lo largo de la historia y que no voy a extenderme mucho porque si alguien ha seguido el canal últimamente o aunque lleváis poco, uno de los últimos vídeos tenía que ver con la relación entre arte y locura de forma metafórica a partir de la obra de autores como Antonin Artaud, Alejandra Pizarnik y sobre todo los estudios que hizo Foucault alrededor de este tema. Siempre de una forma metafórica, no tanto con la salud mental como tal, de una forma clínica, ¿no? Para ese ensayo, Foucault va a estudiar bastante la obra del Bosco y cómo se ha interpretado a lo largo de la historia esa metáfora. Es por ello que si te interesa mucho este tema, te recomiendo ir a ese vídeo y aquí lo vamos a tocar un poco por encima, sobre todo en la parte simbólica de ese loto, el tulipán de agua, o ese marco que deriva también de otros encargos que tenían que ver con la cofradía, cómo el artista al final nosotros lo concebimos muchas veces como el genio del surrealismo avanzado y en el fondo muchas cosas tienen que ver con encargos que alguien está pagando y quiere que sea así, y el artista cumple la función de representar con su manera de entender el mundo, la pintura o la estética del momento, pero siempre bajo unas directrices y unas órdenes concretas. Si no, no aparecería la piedra de la locura con ese marco o esa tipografía gótica tal y como lo vemos. Eso tiene que ver con un encargo muy concreto. Y de hecho, tanto el Bosco como otros familiares suyos habían trabajado previamente en este tipo de delineados, de tipografías, de adornos, de decoraciones para algunos retablos y para algunas figuras que tenían que ver también con la madera, la talla y otra serie de asuntos arquitectónicos. Vale, pues hasta aquí una introducción que ya es parte del vídeo, pero me apetece poner la musiquita, así que vamos a cortar para empezar con la biografía, lo poco que se sabe del Bosco. Ojo que aquí hablar de biografías es un poco atrevido, pero bueno, vamos a hacerlo, que algo de información tenemos. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito a nivel biográfico de lo que se sabe de Hieronymus van Aken, más conocido como el Bosco. Los apellidos en aquel momento, alrededor de 1450, que es cuando se cree que nació, tenían que ver con el lugar de origen de la familia o del que había estado antes, o incluso del propio artista que ya tenía un renombre.
Esto lo he comentado en vídeos anteriores, pero por si acaso hacemos un pequeño repasito. Hasta este momento, que hemos llamado Renacimiento o alrededores, el artista no es importante, al menos de forma individual. Se le trata como un artesano, como alguien que tiene un oficio, no es alguien que tiene una noción de individualidad, de características muy únicas más allá de su maestría que se le presupone, pero al mismo tiempo que este reconocimiento va aumentando y se va dejando claro a través no solo de autorretratos que van a ir cayendo en las obras, de alegorías que tienen que ver con la identidad del artista, también tienen que ver con la firma, cómo se va poniendo el nombre, la fama de estos artistas a la hora de recibir encargos y cómo el resto de sociedad y de los poderes que fomentan el arte van a querer también esa identidad única. Todo esto es algo, entre comillas, novedoso en este contexto, porque también se relaciona a nivel sociopolítico con cómo va a empezar a formarse la sociedad en la cual vivimos ahora, no solo a nivel cultural, sino también económico. El artista de repente va a poder forrarse, básicamente, y ser alguien ya burgués, cercano a las grandes élites. Incluso vamos a tener carreras artísticas que se entienden mejor desde un punto de vista cortesano que no puramente pictórico, sin que eso signifique que se anula la calidad artística, sino que ambas cosas van a ir relacionadas y el concepto de maestro, de taller, de gremio va a seguir presente. ¿En qué manera? Pues en formas de talleres que incluso tienen sucursales, tal y como veíamos con Roger van der Weyden. Y esos talleres, además de sucursales, también tenían organizaciones que serían como llevar una empresa, con gente que hace faenas un poco más sencillas o incluso faenas artísticas que tienen que ver con motivos específicos, formas de trabajar, encargos más importantes, mejor pagados, se harán y serán más intervenidos por el dueño del taller o no. Luego también entrará el concepto de independencia como artista para poder firmar y recibir encargos y contratos, que en el caso del Bosco, en su lugar de origen, era a los 24 años, y esto es importante porque es algo que ha llevado a confundir, en cierta manera, la fecha de nacimiento de este artista. Porque con 24 años era la edad legal en la cual se podía intervenir de forma independiente a nivel, digamos, burocrático o administrativo. De modo que se ha llegado a entender que aquí pues alguien pudo modificar esta fecha para poder cuadrar estas cosas que son puramente burocráticas. Y bueno, son un poco asuntos que yo creo que no nos importan tanto, pero si alguien quiere friquear mucho o está haciendo un trabajo, pues ahí tiene para investigar también. Todo esto, toda esta chapa venía para decir que Jerónimo van Aken proviene de los nombres de una familia anterior que ya eran pintores. Van Aken se cree que viene de Atken, que sería la ciudad de Aquisgrán, y el Bosco vendría también del lugar de origen donde vivió prácticamente siempre el Bosco, es Hertogenbosch. No sé si se pronuncia así exactamente, nunca me ha quedado claro, o Den Bosch, bueno, no sé, si alguien lo sabe exacto me lo ponéis ahí en comentarios. Tal y como hemos comentado, no se sabe de su biografía muchas cosas, se han ido cambiando a medida que se hacen estudios. Esto es otro tema que me apetecía comentar. Cuando confronto vídeos de este tipo, de artistas tan populares, que hay tanta gente experta que ha dedicado carreras y vidas enteras únicamente a estudiar a lo mejor en qué puñetero año nació este señor, y este tipo de asuntos, creo que es mejor hacer vídeos más cortos, un poco más saltarines, y si alguien quiere investigar hay muchísima información en internet o en libros de fácil acceso con imágenes, como los que ha editado Taschen, monográficos sobre el Bosco, que valen nada y lo tienes todo. O incluso tienes varias conferencias que se han ido dando a lo largo de los años en el Prado y que ellos mismos suben a internet y que siempre están muy bien, todo ese tipo de... O las de la... Joder, no me sale ahora. La Fundación Marc también siempre hace este tipo de cosas como estandarizadas alrededor de temas muy populares de artistas como el Bosco. Entonces, bueno, voy a darle un poco otro carácter más de charlita distendida. Una de las referencias claras que sí que se tienen a nivel biográfico del Bosco es un documento de 1474, del 5 de abril de 1474, donde se dice que tanto el padre Antonius y dos hermanos, Goesen y Jan, actúa como testigo a favor de su hermana Catarina en la venta de una hipoteca de una casa en el pueblo de Geffen. Luego también habrían otra serie de documentos que tienen que ver con el matrimonio de él, si se sabe que había sido uno u otro, que no, que podía ser, pues no sé, también estos fricadas de salseos historiográficos que no sé hasta qué punto tienen importancia.
El caso es que una de las últimas casas con la que se supone que fue la mujer con la que él contrae matrimonio, que además es interesante porque era de una posición un poco más alta que él, y esto permite entender que ya el artista es considerado como alguien que puede acceder a este tipo de... ¿no? El matrimonio en esa época ya sabéis cómo va. Y el hecho de que ascienda un poquito socialmente o se le permita acceder a este tipo de matrimonios con gente de mejor posición nos habla de cómo se ve al artista que tiene reconocimiento en ese momento. Ya es alguien que puede acceder a ello. No es el panadero de la esquina. Y la casa donde creo, no me acuerdo ahora bien, pero creo que la casa donde vivían ellos o donde se queda luego la mujer y la hereda como un sobrino, es una casa que puedes encontrar aún en la plaza del mercado de 's-Hertogenbosch, y está la casa tal cual estaba en aquel momento y se puede ver exactamente igual. Bueno, no sé si alguien va a los Países Bajos, creo que la ciudad se llama Bolduque. Siempre he tenido un lío con esto de las ciudades, que además, claro, uno va hablando de lugares que con el tiempo se van modificando, cambian políticamente, geográficamente, la administración se da a veces otros nombres, la traducción, todo, o sea que bueno, me perdonáis aquí. Respecto a la muerte tampoco se sabe mucho, no queda claro, dicen que era una epidemia de algo pues, como cólera, no que sé, como tampoco se sabe nada, vamos a pasar de ello. Creo que algo muy importante sí que es el tema de las cofradías, ya que en el contexto del Bosco, claro, uno habla de la cofradía de Nuestra Señora, la cofradía no sé qué, y parece que tenga que ver como una especie de secta religiosa que hacen sus movidas, ¿no? La religión se entiende que está integrada en la sociedad, y por eso mismo hay que llevar otro punto. Las cofradías en el contexto del Bosco son organizaciones mucho más complejas que tienen que ver con la dinámica puramente social, burocrática, administrativa, política de la vida urbana de aquel lugar. Desde estas organizaciones que funcionan como un poco como si fuese una especie de club privado, es que es difícil de transportar al contexto actual, pero bueno, para entenderse, sería como una especie de club privado donde la gente consigue esos encargos, se ayuda, organiza fiestas muy importantes para la ciudad y un poco adquiere ese poder político-social, ¿no? Y cuanto mejor rango y participación tengas dentro de esas cofradías, mayor poder de influencia en otras capas de la vida y de la sociedad y la política vas a tener también como persona, como individuo. Y por supuesto, desde ahí también se va a regir lo que se entiende como moral o como ciertas normas no escritas dentro de aquel contexto también. El Bosco, al participar de ello, y su familia también, formar parte de estas cofradías desde mucho tiempo atrás, va a poder no solo darle ese universo, esa narrativa, todo ese lenguaje a su propia obra, sino también poder convertirse en un artista profesional con encargos que además son importantes y que tienen que ver con lo que es la efervescencia de su tiempo. No es un encarguito de alguien sino que esos encargos también están hablando políticamente de su contexto. Por eso nos importa y nos gusta tanto artistas como el Bosco, porque representan no solo algo estético y pictórico interesante, sino que a nivel político, historiográfico, contiene muchísima información. Y en el contexto del Bosco, además, las cofradías realmente son fundamentales para el artista. No puede existir una relación profesional sin estar ahí dentro, porque es donde te encargaban los trípticos devocionales, escenas religiosas, donde te van a encargar cosas que simplemente son para que puedas mantenerte y vivir de la pintura, que luego te van a llevar a horas más importantes y que van a generar esa noción de gran artista, de artista con firma, con rúbrica. Si no, simplemente vas a ser un artesano más en una esquinita que tiene permiso para trabajar, pero no tendrá acceso a esta capa. Entonces, si no hay cofradía y no perteneces a ella, no te comes un rosco. Esto le da una lectura totalmente política a la hora y a la manera de ejecutar la obra, para poder estar dentro y muy integrado en estas cofradías, que además de el carácter fuerte religioso, tiene un carácter moralizante, político, como hemos entendido, muy arraigado a capas de la sociedad que pues, lo ocupan todo. Tendrá que ser también moralmente puro, impecable y muy crítico con las cosas que están mal. El hecho de que todo esto esté ligado ayuda mejor a entender la obra del Bosco sin hacer esa lectura de el gran genio que se avanzó al surrealismo, que es casi ridículo tener esa lectura. Sobre todo una vez entendemos de dónde viene toda esa imaginación de las miniaturas medievales o, por ejemplo, ese carácter moralizante o esa narrativa que hay detrás, que siempre va a venir de este contexto, de la cofradía, de muchas más personas que no tienen nombre propio, pero que están ejerciendo una influencia de forma directa o indirecta en el artista, ya que el artista debe cumplir con ciertos patrones o con ciertas esperas a nivel político para poder participar. Y estoy muy machacón con esto porque en el contexto nuestro también funciona igual.
Piensa en la institución, piensa en el mercado del arte, piensa en el entramado de galerías o de premios que se van dando y que dan prestigio, que generan lo que entendemos como una historia del arte. Si en ese momento tú no participas de él o cumples lo que se espera de ti como artista, con ciertos discursos también incluso a veces políticos, es difícil que puedas participar de ello y tener ese tipo de encargos que te permiten ser no solo más profesional y tener mejores medios, sino también participar de lo que luego se va a conocer como historia del arte, si existe o no, ¿no? Y hablo un poco hasta ahora. No estoy juzgando si es bueno o malo, simplemente que hay cosas que no han cambiado tanto y que a veces simplemente por tener que ver con una cofradía religiosa parece que lo quitemos fuera y que no tenga nada que ver con cómo funcionamos nosotros, cuando es exactamente lo mismo. Y es que precisamente esto también se le da la vuelta cuando esas propias cofradías tienen un carácter de, pues como cualquier poder, de corruptos. O sea, la propia crítica moral se da la vuelta a la hora de criticar a la propia estructura social de las cofradías que se entendían muchas veces como corruptas, moralmente ambiguas, ¿no? Es un poco lo mismo que ha pasado hoy con las izquierdas a nivel político, que lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? De quien más señala al final parece que está más contaminado, y esta especie de paradojas que al mismo tiempo enturbian discursos que en el fondo podrían ser muy interesantes, muy válidos, y esta serie de capas que encuentro que al final tú pones un momento de la historia u otro, le cambias la skin y es lo mismo. Y esto en el caso del Bosco pues lo vemos muy claro en el Jardín de las Delicias, en obras como La Tentación de San Antonio, El Juicio Final, y luego también otro tipo de obras que a veces tenían que ver ya de forma directa con encargos para la cofradía que los va a ubicar en contextos religiosos como iglesias, de un carácter también espiritual. Y es interesante ver, al menos esta es la lectura que he hecho yo muchas veces, cómo ese carácter espiritual introspectivo del libro, de la miniatura, lo traslada a él a algo un poco más amplio. Se abre a un público mayor, o que va a haber mucha más gente a la vez, aunque no sea todo el mundo, pero mantiene ese hilo espiritual, introspectivo. Hay algo puramente simbólico que una vez perdemos la lectura, lo que significa esos lenguajes, esos símbolos, se vuelve más abstracto, más, como decíamos en la actualidad así en plan coloquial, surrealista, pero que también tiene que ver con la capacidad que se tenía en un momento dado de leer cosas para gente que tenía ese mismo idioma. Es como si tú ahora le dices a alguien de aquí 100 años, ¿qué pasa, bro? Skin, no sé qué, toda esta... Acabo de parecer un señor de 90 años. Pues no va a entender nada, pero para ti es totalmente normal entender ese lenguaje. Pues con lo simbólico en el arte también sucede lo mismo. Por otra parte, ya lo he dicho en la introducción, pero me apetece insistir en ello, y es la innovación técnica, entre comillas, que va a tener el Bosco con la pintura al óleo, que es un medio, ya vimos un poco su introducción en el mundo popular de la historia del arte por parte de Van Eyck, los hermanos Van Eyck, y que en ese momento se trabaja por capas de veladura muy fino, entendiéndose también como una especie de barniz. No es correcto esto, ¿vale? Pero para entendernos, se trabaja como una especie de veladura fina, de capas, de glaseados que tienen que ver con un poco el añadido de capitas muy finas donde tú no puedes distinguir prácticamente la pincelada, y ese efecto el Bosco lo va a romper, va a generar trazos mucho más nerviosos, pero también precisos al mismo tiempo, que funcionan de una forma similar pero que aprovechan características del óleo muy interesantes que tienen ya que ver con lo que es pintura totalmente moderna, contemporánea, y que se aleja de lo típico en aquel momento. De hecho, es que es algo bastante único poder ver el trazo de una pincelada, ¿no? Sobre todo en esos blancos, también esos a partir del plomo, que eran mucho más densos que los que manejamos actualmente, y sobre todo ver cómo resuelve de una sola vez o con gestos muy rápidos ciertas fisionomías en un grupo de retratos o en un cabello, en una miniatura de una estatua. Y en lo narrativo, que también es importante, aparte de lo que he comentado también anteriormente sobre la reinterpretación de ese imaginario que ya existía en ese bestiario medieval, creo que es interesante cómo existe una lectura posible y muy amplia, sobre todo a medida que hemos perdido el símbolo o el carácter moralizante que tenía en ese momento, de cómo la narrativa importa en la obra. Por lo tanto, tiene algo de entretenimiento. Ver un cuadro del Bosco, o yo que sé, de Bruegel de esta época, tiene un componente narrativo muy alto, donde el paisaje se integra con las figuras, con cosas que aparentemente no deberían estar ahí, como por ejemplo en el Jardín de las Delicias, esos árboles exóticos,
Esas figuras de monstruitos, de bestiario que, insisto, que tiene que ver con lo medieval, pero que tampoco es puramente renacentista con el humano como un centro, sino que de repente hay un paisaje más amplio. A nivel conceptual es más rico que ver una escena donde el ser humano es lo más importante o únicamente hay una escena religiosa, sino que se incorporan elementos que lo hacen universalmente entretenido. Yo creo que esto es una característica fundamental de un artista como el Bosco, que en el fondo es popular, pero sobre todo ambiguo, ya que, como hemos dicho, la intención principal moralizante de lo que no debes hacer se convierte en todo lo contrario, en el morbo de decir ¿y qué pasa si yo participara de ello? O esa reflexión al ver de qué significa la salvación, el pecado, la tentación, el miedo está muy presente a través también de lo grotesco, pero con unos colores tan bonitos que uno piensa, pues mola también, ¿no? El infierno está molón. Esas figuritas que las ves aisladas y funcionan, recuerdo una portada de Alianza, de las ficciones de Borges, donde hay uno de estos monstruitos y funciona como tal, podría ser incluso una ilustración infantil, y de repente uno se aleja de aquello y se vuelve compleja la composición. De forma que podemos ver cómo a través de lo visual, en un momento en el cual no existe el diseño o la ilustración como tal, de una forma cerrada como ahora, el atractivo, ¿no? O la seducción de la imagen, la lectura, la complejidad de esos universos narrativos nos atrapa. Hace que queramos ver más, que queramos estar dentro de ese universo que ha creado el artista para nosotros. Y esto es algo que no es nuevo, sino que ya en la época existen documentos donde se deja fe de ello, ¿no? De cómo un embajador que ha ido allí, le abren el tríptico y flipa en colores y lo deja apuntado como aquello le ha parecido fascinante, los contrastes incluso con el color de fuera cuando se abre, algo que nosotros no apreciamos porque lo ves ya abierto directamente, pero imagínate la sensación que tendría que ser que venga alguien y te abra el tríptico para ti, ¿no? La escenografía de la propia apertura de una obra así creo que también se tiene que concebir. Es decir, que un poco a modo de conclusión, porque es que siento que me voy repitiendo al final, lo interesante aquí es cómo de un universo absolutamente religioso, moral, que tiene que ver con todo el imaginario de su época, aunque nosotros lo perdamos, o incluso aunque en aquel momento la gente no lo tenga contemplado porque los libros no eran para que los viese todo el mundo, de repente se reinterpreta, se reconfigura de una forma que nos parece tremendamente original y que en el fondo lo es, porque queriendo conseguir una cosa por parte del Bosco, de sus cofradías, de su ambiente, de su lugar e incluso de su historia, porque hay muchos fuegos de ciudades que vemos en el fondo que tienen que ver con la quema de su propio lugar en el momento de la historia, al final se ven configurados de una forma que para nosotros es totalmente diferente a la intención, incluso va a permitir una relectura constante, que es la gracia de los clásicos, que siempre se pueden volver a leer y extraer una nueva reinterpretación que queda incluso ajena de la intención del artista, sino que siempre va a tener que ver con la mirada de quien lo ve y en el tiempo desde el cual se ve. Esa ambigüedad o ese descolocamiento de lo que esperamos de una obra en una época determinada logran que constantemente puedan pervivir y servir como un ejemplo, ¿no?, de lo que entendemos como una obra clásica y atemporal. Y esto, pues muchas veces no se puede lograr, porque tiene que ver con cosas que no se controlan. Y creo que el Bosco es un gran ejemplo, porque este tío, te lo puedes imaginar, el señor más moralizante, más incorrecto y que cree de verdad lo que está haciendo y de repente hace cosas que hemos acabado llamando surrealistas y que nadie asocia a lo religioso casi. A diferencia de otras obras que sí que pueden simbólicamente o estéticamente aproximarse mucho más a lo que entendemos como una pintura religiosa típica, ¿no? Incluso ya por temas de colores, cosas así. Y por supuesto, que no sé si lo he comentado ahora, pero entonces al final me hago unas pajas mentales, el tema de la lectura de micromundos, microcosmos, que ya que hemos dicho lo de Borges, no es casual la elección de un artista como el Bosco para una portada o un libro de él, esa fragmentación que luego también va a ser una norma canónica en la literatura más contemporánea, tiene que ver también con esta construcción de pequeños universos que juntos en uno hacen un macrocosmos. Creo que también es una lectura muy interesante a la hora de ver el Bosco. Y ya el aspecto popular, que eso sí que lo he comentado, me parece muy interesante porque a veces a las obras de arte se le ha vestido de un aura sobredimensionada, sobreinterpretada, sobreestudiada, que al final esto pues, es una de las patas cojas que tiene el tema académico, la historiografía del arte, que en ocasiones por necesidad de investigación o de hacer nombre en algo, alguien tiene que coger y darle demasiadas vueltas a algo que a veces no lo tiene. Una de las claves del Bosco es llegar, ¿vale?, sin tener ni puta idea de nada y empezar a señalar con un dedito, hola, mira esto, cómo mola, ¿no? Y eso que, ay, mira qué curioso de aquello de allí.
y ya está. Y es que de hecho, a nivel académico, se ha perdido mucha información, mucho lenguaje y no hay nada claro alrededor de una obra como El Jardín de las Delicias, así que si vas a verla, disfrútala y pasa de todo. Por último, también a modo de conclusión, me gustaría que quedase clara esta lectura en la cual se ha entendido a veces que el Bosco como artista adelantado a su tiempo no es comprendido en su época, no es... la ciudad en la que está, ¿vale? Aunque a día de hoy nadie la conozca, era muy importante, era muy importante en aquel momento. No olvidemos que hay lugares que a veces apuntan a ser grandes metrópolis, grandes núcleos de poder, de comercio, de las artes en un contexto determinado y que luego con el paso del tiempo eso se pierde. El hecho de que venga de una familia de artistas ya reconocidos, que claro, ¿qué pasa? No son artistas en el Renacimiento, no tienen esa identidad tan marcada que sí que va a gozar el Bosco por el momento que va a vivir. El hecho de también de que pertenezcan a esta serie de cofradías que tenían tanto poder, que manejaban altos cargos eclesiásticos, que al final dominaban lo que era el mercado del arte de la época, los encargos y todo, que alguien como el Bosco pueda ser miembro, alto miembro, alto cargo, ser considerado, recibir encargos allí, que todavía a día de hoy se conservan algunos que le encargaron dentro de esa misma cofradía, aunque haya variado un poco ciertas cosas, se mantiene, ¿no? Es símbolo de alguien que está altamente considerado, que está siendo comprendido. Y esto se junta también con la noción muy superficial en ocasiones de cómo interpretamos a los artistas, ¿no? Es decir, adelantado a su época surrealista. Claro, el tema es que si vienen los surrealistas y lo cogen como una referencia original y única al Bosco sin ir más allá a lo mejor, y eso está bien, de decir, pues este es, ¿no?, mi punto de inicio para lo que yo quiero hacer. Me encanta esa visión fantástica, me encanta ese universo onírico que no acabo de comprender y por lo tanto lo veo aún más abstracto, cuando en el fondo, en aquel momento quizás sí que tiene una lectura muy clara para la gente que tiene que ver esos monstruitos, esas interpretaciones y esas narrativas visuales. Pues nuestra interpretación moderna, desde parte de artistas como los surrealistas o Dalí, el típico ejemplo, ¿no?, tiene que ver al final con la lectura que le vamos a dar luego a este señor. Pero no quiere decir que este señor tenga que ver directamente con esto, sino que forma parte de una inspiración concreta y una vez queremos analizarlo en profundidad o estudiarlo, sería interesante aislarlo un poco de la pasión que le da un artista como referencia en un momento dado de la historia, etc., ¿no? Y esto nos lleva a esa reflexión que apuntaba de forma tan interesante Giorgio Agamben en Desnudez, de qué significa ser contemporáneo. No es un adelantado como tal. Si tú eres demasiado adelantado a una época en la cual no se te comprende, no estarías ni dentro de una cofradía, ni tus obras se perpetúan en el tiempo, ni se van a conservar, porque para que se te conserve en el tiempo exige que formes parte, ¿no?, de ciertas organizaciones sociopolíticas, culturales que van a conservar la obra o la van a poner en un lugar donde se entiende que aquello tiene un valor y por lo tanto debe permanecer. Si te pasas de frenada, si te pasas de contemporáneo y por ejemplo pintas cuadros abstractos de color uniforme, minimalistas, en una época como la del Bosco, probablemente te metan en la nave de los locos y te manden a tomar paseo, y si esas obras no valdrán nada, nadie las querrá conservar y se tirarán o se quemarán o simplemente no existirán porque no podrás ni comprar pintura ni acceder a ella para hacer tu Rothko en 1450 o en 1500. Lo mismo sucede si uno es demasiado clásico. Imagínate, a día de hoy es difícil de comprender porque a día de hoy existe todo a la vez, al mismo tiempo y en todas las cantidades posibles. Pero estar demasiado anclado a una iconografía medieval en 1500 que únicamente se reproduzca y se haga para libros, códices en monasterios aislados donde no hay contacto con lo urbano, ni las luchas políticas religiosas del momento tampoco las consideras, sino que tú vives aislado en tu monasterio, pues aquello se queda ahí encerrado, puede ser muy original, pero como tampoco tiene una ligadura con el tiempo que estás habitando ni con más capas, el artista nunca está en soledad en la cima de un monte, pues tampoco tiene mucho sentido, va a ser quizá una rareza o una perpetuación de una tradición pictórica que ya está descontextualizada, por lo tanto no tendría ningún interés como forma de arte, ni para entender el contexto, ni para apreciarla, y sería simplemente una anécdota. Lo mismo también sucede si simplemente haces lo que hace todo el mundo en aquel momento, y entonces simplemente formarías parte de esas obras de arte que ves en los anticuarios de las calles estas de Madrid, donde están los rastros, y ves cuadros tirados en la calle, de vírgenes, de escenas históricas, que pueden estar muy bien pintadas, que podrías decir, si no tienes mucha idea, que por qué no está en un museo aquello, y en el fondo simplemente es porque es demasiado
cercano a su propio tiempo, ¿no? Como quien dice, al final es otra cosa más que se hace. Pasa con la música. Si ahora está de moda el rollo yo qué sé, pues Carolina Durante ha salido, hay 37 grupos que hacen de teloneros de cada otro grupo que va a ser un concierto y que son los mismos, ¿no? Son NPCs. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Funciona? Sí, pero deja de tener gracia. No nos sorprende, nos falta como carácter o carisma y además nos lleva a debates que ya tienen que ver también con temas actuales como por ejemplo el de la inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, un poco la idea era dejar claro que también esta reflexión de lo que significa ser contemporáneo, ¿no?, se puede ver de forma tan clara en el Bosco y quitar esa mitología de gran adelantado a su tiempo, surrealista, incomprendido y estas etiquetas que sinceramente creo que no tienen ningún sentido. Y en cuanto a lo raro o lo original, invito muchísimo a investigar más y más de forma muy friki, ya no solo de forma superficial con la información que se maneja alrededor de la historiografía del arte, sino ya pasar a historiografía de la propia alquimia, de la importancia del esoterismo, de las guerras de religión de aquel momento, del propio contexto, la importancia de la ciudad. Esta serie de cuestiones que hemos tratado también ayudan a ver cómo aquello quizá no es tan original como lo podemos ver para nosotros, que sí que lo es, pero para el Bosco a lo mejor aquello es normal, tener ciertos tubos de vidrio o practicar cosas que entendemos a día de hoy como ocultismo alquímico y asociamos a un imaginario popular, no es el imaginario que había en aquel momento. Es normal que hubiese una relación con lo que se entendía como alquimia, esa especie de protoquímica, protofísica, protociencia del momento, cuando, por ejemplo, te dedicas a las artes. Tienes que mezclar colores y tienes que hacer barnices y tocar temas de materia prima que tenían que ver con aquello. Una relación normal para alguien como el Bosco que no se traduce en este señor hace magia con una capita y una especie de capucha de gnomo con una bola de cristal en medio y está viendo marcianitos y ese tipo de lecturas que a veces se pueden ver a la hora de analizar a este artista, ¿no? Y lo mismo también con esa lectura moralizante, religiosa, en un momento en el cual la fe cristiana es el centro de la vida sociopolítica de absolutamente todo, y cómo la interpretación del Bosco tiene que ver con una parte más aleccionadora desde la pasión, desde el vicio, la corrupción de estos asuntos. Por lo tanto, ese carácter original no lo es tanto si entendemos también ese contexto donde va a ser luego el tiempo del protestantismo mucho más acuciante, ¿no? Entonces estas especies de lucha de religiones también van por aquí. Cómo él señala con el dedo los vicios o las pasiones por encima de otras cuestiones de la religión que quizá eran tratadas de forma más tradicional en otros ambientes o contextos. Asimismo, ese carácter atemporal que he mencionado también tiene que ver con lo político, local y concreto, ¿no? Es decir, como si ahora, imagínate el típico escándalo político que va sucediendo cada 2x3 en las noticias, lo ves, ¿no? Y se comenta públicamente en los vídeos, por ahí, bla, bla. Esto mismo lo aplicas a un contexto donde esa información también se pierde y suceden ese tipo de cosas, se interpreta en forma de alegorías a través de ciertos símbolos pictóricos, así lo interpretaría y lo representa el Bosco, no solo para él, sino porque le encargan a veces ese tipo de obras y luego cuando nos llega a nosotros toda esa información está absolutamente perdida o ya no nos importa y le damos otra lectura totalmente distinta. Y esto se ve muy claro en la elección de temas, como por ejemplo la Tentación de San Antonio, que es una pintura o una temática que también va a ser recurrente por ese tipo de visiones demoníacas que sufre San Antonio durante el retiro en el desierto. Es un tema concreto que da esa lectura, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, con una posibilidad estilística un poco abierta, porque tiene ese carácter fantástico de visión. O por ejemplo en obras como El carro de heno vemos el tema más humano, más materialista, el carácter moral respecto a los bienes materiales, el dinero, las obsesiones tipo humano con lo material versus lo espiritual, ¿no? El tema apocalíptico también. O en El jardín de las delicias, que es que no voy a comentar nada porque esto tenéis información a patadas. Y además que es que a mí ninguna al final es como... Te puedes inventar cualquier interpretación ahí, no pasa nada, ¿no? Queda bastante claro, los placeres, el infierno, las tentaciones, quizá como dato curioso, esa representación de un Dios que parece un Cristo, pero en el fondo es la figura de Dios humanizada, que es algo curioso al menos, la concepción del pecado, y bueno, pues ese tipo de cosas que tampoco, ya voy a cerrar el vídeo. Creo que después de todo esto se entiende lo de pintura gótica mucho mejor, porque al final es la influencia que realmente recibe el Bosco y del linaje que viene pictórico. Para mí es puramente gótico, aunque lo encapsulemos en ese contexto renacentista,
todo lo que él está bebiendo es para mí puramente arte gótico. Es un mundo distorsionado, el ejemplo de lo demoníaco, el bien y el mal, San Antonio, las figuras, las escenas, siempre intentando evocar ese carácter infernal, aunque luego se vuelva contradictorio por los colores y la estética que le da. No es el idealismo de la pintura clásica renacentista que vamos a ver en otros contextos o lugares, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante. Lo dejamos aquí, espero que te haya gustado. Si quieres aportar cualquier información que me haya dejado, que consideres que es necesaria o que puede enriquecer el vídeo, lo puedes hacer en comentarios. Y también te invito a apoyar el vídeo con cualquier tipo de comentario o perspectiva que tengas, porque es esta serie de vídeos un poco más específicos, los de la pintura gótica, que no ve tanta gente, pero que yo considero que son muy interesantes y que supongo que tú también, ¿no? Si te gusta el arte, estos vídeos no es como una queja aquí, sino más bien el tema de, que es uno de esos debates que tengo internos siempre, de cómo intentar manipular o manejar el algoritmo, porque uno cuando hace una obra, sea del tipo que sea, en este caso a través de las redes sociales como YouTube, siempre quiere que sea visible y que tenga ese efecto, ¿no? Que no quede sepultado en las capas de cebolla o que se pueda mover, y el algoritmo siempre pide, o las redes sociales al final desde ese punto deshumanizado, exigen un contenido que se basa en lo numérico o en determinadas palabras o determinado morbo que nos parece atractivo, y a veces me cuesta hacer atractivo visualmente o con ganchos de clickbait o con miniaturas o esta serie de asuntos, vídeos como el de Van der Weyden o la pintura gótica en general. Y lo mismo sucede con las entrevistas que he estado haciendo últimamente en el canal, que bueno, entrevistas o charlas que hago con gente, sobre todo el mundo de la literatura, que considero que representan muy bien nuestro panorama actual y que es necesario porque no son nombres mega populares, súper famosos, y claro, eso también hace que mucha gente no quiera verlo, porque todo el fenómeno de podcast, de entrevistas, está basado en grandes producciones, muy bien editado, todo muy guay, pero el contenido a veces es la misma gente que va paseándose por muchos programas promocionando algo, o que ya son personas muy populares en su ámbito, con muchísimo nombre, revuelo en los medios, y lo que se intenta conseguir es como que el podcast que alberga a ese invitado en ese momento recibe un intercambio, ¿no?, de la fama del otro, y eso a veces no permite acceder a nombres de la literatura, de la escritura, del pensamiento, que pueden ser incluso más interesantes, pero que no vas a conocer porque no pueden ser tan populares o no. Y esto a veces me da la sensación de que en las entrevistas pasa, no las ve tanta gente y son súper interesantes las que estoy dejando aquí en el canal, así que te invito a echarle un vistazo también. Luego de este vídeo voy a sacar el de Saseta, que este sí que ya no lo conoce nadie, así que bueno, si lo ves, también te invito a que lo compartas, que le des me gusta y esta serie de cosas. Puedes seguirme en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, aquí abajo dejo los links en la descripción, y esto lo tienes en formato podcast en todas las plataformas. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que de verdad lo hayas disfrutado, hayas pasado un buen rato conmigo y viendo los cuadros de este maravilloso artista. Te deseo una buena tarde, una buena mañana, depende de donde estés, y nos vemos en el siguiente vídeo.